Hola a todos, mi nombre es Florencia, muy bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a estar compartiendo sobre Mateo 24. Estábamos viendo la segunda parte, ¿sí? En esta parte nosotros vamos a desarrollar el discurso que hizo Jesús en el Monte de los Olivos. La vez pasada nosotros estuvimos viendo en el video anterior sobre Jesús y las pronunciaciones fuertes que él tenía con relación a la destrucción del templo de Jerusalén. Estuvimos viendo en ese video también de que Jesús lo había hecho después de haber hablado con los fariseos en Mateo 23 y haberles hecho serias acusaciones sobre su hipocresía, sobre la forma en que se mostraban delante del mundo y sobre la manera en la que se estaban conduciendo en la vida y para con Dios. Nosotros estuvimos viendo esas cosas y aquí les voy a estar dejando la imagen de los videos por si les interesa mirar. Están todos en la lista de bíblicos aleatorios. Y ahora estamos mirando en Mateo 24, en esta sección que decidí, si bien la lista es bíblicos aleatorios, porque están todos medio como temas bíblicos, curiosidades y cosas medio desordenadas en esa lista de reproducción, decidí hacer esta pequeña sección que sí va en orden. Por un tema de que me quedaban muy largos los videos, entonces simplemente voy a tratar de hacerlos cortos, pero con explicaciones concisas y concretas. En este video me voy a estar basando en el comentario de Matthew Henry y de Hendrickson, pero también te dejo aquí abajo en la descripción algunos enlaces para que puedas mirar y ver y comparar y hacer tus propias conclusiones también, tu propio estudio, si te interesó el tema y si quieres seguir investigando un poco más a fondo otras cosas otras curiosidades que te puedan servir, también les puedes cliquear y mirar en los enlaces. También te puedo dejar el enlace donde conseguir ese comentario en internet. No digas nada. También nosotros estábamos viendo que Jesús se dirige hacia el Monte de los Olivos con la intención de no volver nunca más a ese templo de Jerusalén. Él decía, en realidad esto fue a raíz de la discusión que tuvo con los fariseos. Este discurso se conoce como el discurso escatológico de Jesús o el discurso de las últimas cosas. Se había hecho en el Monte de los Olivos. Los días de Jerusalén ya estaban incluidos y cuando él decía no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada, hablaba de la destrucción de ese templo que era una copia de la que hizo Salomón. El hijo de Vespasiano, Tito, invadió la ciudad en el 70 después de Cristo y destruye todo. Jesús ya había advertido sobre este tema y lo que hace es retirarse y no volver. No volver, esa era la intención de Jesús. La intención de él era no volver nunca más a ese lugar donde él estaba siendo acusado injustamente. Pero esto sabemos que fue, se estima que fue alrededor del día martes de lo que nosotros conocemos hoy en día como la Semana Santa, ¿sí? O sea, la Semana de Pascua. Sería entonces la semana en la cual Jesús habría sido capturado, apresado, torturado, muerto y crucificado y resucitado. Todos estos episodios sucedieron en esa semana. Sin embargo, nosotros estamos viendo acá que Jesús pronunció estas palabras unos días antes de que ocurrieran todos estos hechos. ¿Cuáles serían estas palabras que pronunció Jesús y qué significado y sentido tienen para nosotros, para la humanidad, para los creyentes, para todo el mundo en general? Quédate para saber de qué se trata. Voy a leer en Mateo 24 a partir del versículo 3 en adelante. Dice así: vos seguilo desde tu casa. Estoy en la Biblia Reina Valera actualizada, pero si tenés la 1960 también sirve, esa es la que yo también uso para mis videos. Más tarde estaba Jesús sentado en el Monte de los Olivos cuando llegaron los discípulos y le preguntaron en privado: ¿cuándo sucederá eso? ¿Y cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo? Tengan cuidado de que nadie los engañe, les advirtió Jesús. Vendrán muchos que usando mi nombre dirán: yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Y ustedes oirán de guerras, de rumores de guerras. Pero no se preocupen por alarmarse. Es necesario que eso suceda, pero no todo esto será el fin. Se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá hambres y terremotos por todas partes. Y todo esto será apenas el principio de comienzo de los dolores. Entonces los entregarán a ustedes para que los persigan y los maten. Los odiarán de todas las naciones por causa de mi nombre. En aquel tiempo muchos se apartarán de la fe, y unos a otros se traicionarán y se odiarán, y surgirá un gran número de falsos profetas que engañarán a muchos. Habrá tanta maldad que el amor de muchos se enfriará, pero el que mantenga firme hasta el fin será salvo. Y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Esto es lo que dijo Jesús en el Monte de los Olivos, se los dijo a sus discípulos. Sabemos que Jesús en ese momento lanzó una serie de profecías con relación a Jerusalén. Estábamos viendo en el video anterior que en el versículo 1 y 2 Jesús les dijo: he aquí que me voy, su casa será desierta y dejada, no quedará piedra
de este lugar. Los discípulos le habían incentivado que él mirara los edificios y las construcciones, y él dijo: les digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada, o sea, se destruirá totalmente todo esto. Entonces, a raíz de esto, los discípulos le hacen algunas preguntas a Jesús y le dicen: bueno, ¿cuándo sucederán todas estas cosas y qué señales nos dan de tu venida? Las preguntas de los discípulos se dice que posiblemente eran porque ellos estaban confundidos y que asociaban que la destrucción del templo iba a tener que ver con el fin del mundo. Es decir, ellos pensaban: bueno, si se va a destruir el templo, como ya en la historia había pasado, que el templo había sido destruido, profanado, como sucedió con Antíoco Epifanes, entonces esto sí puede pasar que sea destruido el templo, pero entonces va a venir el fin del mundo y va a venir la segunda venida del Señor. Entonces, cuando los discípulos hacen esa pregunta, también está esa respuesta de Jesús. La pregunta es una fuente de desacuerdo para todos los cristianos que han intentado responderla. O sea, para muchos cristianos ha sido una pregunta que la respuesta es bastante polémica. ¿Por qué? Porque la respuesta depende de esa pregunta. Entonces, ¿será que Dios quiere que cada respuesta no tenga, en cada época, se tenga razones para estar lista? O sea, el regreso de Jesús no es un evento lejano, el regreso de Jesús. Si nosotros medimos el tiempo, ¿quiénes somos nosotros para medir el tiempo? O sea, el tiempo en este caso, el tiempo está organizado de acuerdo a Dios. ¿Será que Dios lo hizo confuso y vago para confundir al diablo? Capaz que esa es una de las opciones que se plantean algunas personas. Pero a pesar de que las interpretaciones proféticas, o sea, son diferentes, lo que nosotros debemos estar seguros es de que Él viene. Ahora, lo que Él va a hacer después es contar el flujo de la historia hasta el regreso, hasta su regreso, ¿no? Y las condiciones del mundo durante el periodo de su ascensión y el tiempo inmediato en el que precede a la segunda venida. Jesús les dice, les hace referencia acá, que iban a pasar todas estas cosas, pero que una cosa no tiene que ver con la otra. O sea, una cosa fue la destrucción del templo en el año 70 después de Cristo, el templo de Jerusalén, el gran, magnífico templo del cual yo ya estuve haciendo referencia en el video anterior. No me voy a detener ahora a explicar exactamente cómo fue construido ni nada de esas cosas, porque yo ya lo desarrollé en el video anterior. Pero sí que era una muestra de gran poder que tenían en este caso el rey Herodes, quien era el que había tardado tantos años en reconstruirlo. Ese templo iba a ser destruido en el año 70, o sea, 40 años después de que Jesús hubiese pronunciado estas palabras, alrededor de 40 años después. Entonces, los discípulos entendían de que cuando sucedieran estas cosas, ¿no? Ellos iban a experimentar el fin del mundo. Entonces, ¿cuándo van a pasar estas cosas? ¿Qué va a pasar? ¿Cuáles serán las señales? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a suceder? Entonces, esos se asustaron. Y Jesús les dice: bueno, para un momento, vamos un momento, esperen un poquito. No se alarmen, van a suceder pestes, guerras, hambres, ¿no? Pero todas estas cosas son principio de mal. Todo esto será principio de dolores, literalmente, dolores de parto. Así que debemos esperar que todas estas cosas mencionadas, guerras, pestes, hambres, terremotos, etc., se vuelvan frecuentes e intensas, sin que ninguna de ellas sea la señal específica del final. O sea, estas cosas van a suceder a lo largo de toda la historia. De hecho, sucedieron antes de que Cristo estuviera en la tierra y después. Son cosas que pasan en la historia, hechos que suceden y que por la causa de la maldad del propio hombre, ¿no? También iban a suceder catástrofes como terremotos, guerras, hambres, pestes. También los cielos se conmocionarían, por eso él luego habla de las señales en los cielos. Pero que estas cosas iban a suceder, pero que Jesús vendría y se mostraría como el relámpago que sale de oriente y se muestra hacia el occidente. O sea, que todo ojo le iba a ver. ¿Y qué quiere decir en este caso? Que Jesús, estas señales iban a suceder, era algo que tenía que pasar, que nosotros no nos tenemos que alarmar, no tenemos que salir conspiranoicos a saltar y a largar ninguna profecía por el estilo, porque estas cosas van a suceder y nosotros no podemos calcular ni el día ni la hora en que ha de venir el Señor. Charles Spurgeon decía: si el amor se enfría, todo se hará fríamente. Cuando el amor disminuye, ¿qué predicación tan fría tenemos?
todo como brillo de luna, sin calor, pulida como mármol e igual de fría. ¿Qué cantar tan frío tenemos? Música bonita, hecha por gaitas y viento, pero oh, qué poco canto del alma, qué poco canto en el Espíritu Santo, haciendo melodía en el corazón para Dios. Y qué oración tan pobre. ¿La llamas oración? Qué poco dar. Entonces, ¿qué es lo que dice Jesús? Principio de males serán estos, principio de dolores, perdón, serán estos, como los dolores de parto, que se irán acrecentando cada vez más. La maldad del hombre irá en aumento cada vez más, hasta que se muestre la apostasía, se manifieste el hijo de la perdición, se manifieste la bestia. Cuando nosotros veamos en el lugar santo la abominación desoladora, acá dice el sacrilegio, el hombre de sacrilegio dice acá, es en ese momento en que la venida del Señor está cerca. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que extraer de aquí? Jesús hace referencia cuando dice la abominación desoladora o el hombre sacrilegio, que es la versión griega de lo que sería en el Antiguo Testamento. El profeta Daniel habló de esto. Se refiere a la abominación desoladora, es lo que describe Daniel cuando Antíoco Epífanes sacrificó en el lugar santo una cerda. Así que cuando vengan y vean en el lugar santo el horrible sacrilegio del que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda. Los que estén en Judea no huyan a las montañas. Perdón, los que estén en Judea huyan a las montañas. El que esté en la azotea no vaya a llevarse nada de su casa. Y el que esté en el campo no regrese a buscar su capa. Qué terribles serán aquellos días para las que estén embarazadas o amamantando. Oren para que su vida no suceda en invierno ni en sábado. Porque habrá una gran tribulación como no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni jamás la habrá. No se acortarán estos días y nadie sobreviviría si no se acortaran. Pero por causa de los elegidos se acortarán. Entonces, si alguien les dice a ustedes, miren, aquí está Cristo o allí está, no lo crean. Porque surgirán falsos cristos y falsos profetas. Y que harán grandes señales y milagros para engañar, si fuese posible, aún a los elegidos. Fíjense de que se los he dicho a ustedes de antemano. Por esto, si les dice, miren, aquí están en el desierto, no salgan. Miren, allí están en casa, no le crean. Porque así como el relámpago que sale de oriente y se ve hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Antíoco Epífanes había introducido una cerda en el lugar de los sacrificios. Sabemos que el cerdo era un animal considerado inmundo según la ley mosaica. Y profanó el lugar introduciendo los ídolos, entonces, de esa época. Y Daniel profetiza también sobre el tema de la abominación desoladora, que es la que vendrá en el final de los tiempos. Cuando nosotros veamos una señal semejante a esa, o sea, con el mismo valor simbólico que tiene eso, que en realidad refiere a la idolatría, a la inmoralidad, a la inmundicia, aquello que Dios considera abominable, asqueroso, indeseable, horrible. Cuando nosotros veamos estas cosas es porque la venida del Señor está cerca. ¿Y qué quiere decir esto? Que Jesús va a venir cuando, bueno, estas cosas van a pasar, pero cuando estas cosas vayan en crecimiento hasta su máximo punto. Y para ese entonces el Evangelio será proclamado a todas las naciones. Nosotros lo que tenemos ahora es la gran comisión y debemos proclamarlo, llevarlo a todos los lugares que podamos para que el Señor pueda, bueno, el Señor siempre va a cumplir su palabra, pero esta es la comisión que nosotros tenemos de llevar la palabra a todos lados. Si no nos creen es otra cosa, pero la comisión la tenemos todos los creyentes del mundo. Y donde quiera que esté cadáver, allí se reunirán los buitres. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días se oscurecerá el sol y no brillará más la luna. Las estrellas caerán del cielo y los cuerpos celestes serán sacudidos. La señal del Hijo del Hombre aparecerá en el cielo y se anunciarán todas las razas de la tierra. Verán al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y al sonido de la gran trompeta mandará a sus ángeles y se reunirán los cuatro vientos a los elegidos de un extremo al otro. Aprendan de la higuera esta lección. Tan pronto como se ponen tierra sus ramas y brotan las hojas, ustedes saben que el verano está cerca. Igualmente, cuando vean todas estas cosas, sepan que el tiempo está cerca, a las puertas. Les aseguro que no pasará esta generación hasta que todas estas cosas sucedan. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras jamás pasarán. Una de las cosas que también podemos extraer de aquí es que Jesús les quitó la idea, digamos, del centro de Israel, porque hasta ese momento esas personas tenían su escatología, su forma de ver el mundo, las cosas, considerando que esas señales que se manifestarían tenían que ver exclusivamente con los tiempos de Israel, el reloj de Israel, pero en realidad el reloj es Jesús. Toda la Biblia, el centro es Él. Entonces, si nosotros tenemos que poner la mirada en Él. ¿Y por qué digo estas cosas? Porque Jesús le dice, bueno, no miren en este caso, el templo sí va a ser destruido, pero la historia va a seguir. Van a seguir las catástrofes. Hubo cosas, digamos,
eso fue horrible lo que sucedió en el 70 después de Cristo, pero hubo guerras enormemente de mayor magnitud a lo largo de la historia. A la vista está, por ejemplo, la Primera y la Segunda Guerra Mundial, la esclavitud. Bueno, todo lo que sucedió con los cristianos en el primer siglo, en el segundo siglo y hasta el tercer, y hasta el 313 con Constantino, fue terrible. También hubo muchas guerras, hubo pestes que mataron a cientos de personas, hubo y hay hambres, y bueno, son cosas que la verdad pasaron y pasarán a lo largo de la historia. Capaz que nosotros sigamos viviendo y todavía van a seguir esas cosas, obviamente, y bueno, y nosotros lo único que nos llama a Jesús es a poner la confianza en Él. Esto es lo que Jesús nos dice a lo largo de todo el capítulo. Te agradezco de todo corazón que te hayas quedado a mirar este video y te pido que si te ha gustado el video no olvides darle un me gusta, y si te gusta el contenido y querés seguir viendo más sobre estos temas, te invito a que le des una suscribida, no mentira, que te suscribas a este canal. Y suscribida está re mal dicho, que te suscribas a este canal, y muchas gracias por quedarte a mirar. Te espero en el próximo video también voy a seguir hablando sobre Mateo 24 en esta lista de reproducción, y muchas gracias por quedarte hasta acá. Te mando un beso grande y nos vemos en el próximo video. Chao.